Hoy fui a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en su taller. Mientras el barro giraba sobre la rueda, sus manos se entrelazaban en su creación. Pero el jarrón que estaba haciendo no salió como él esperaba, porque el barro era inadecuado para su diseño. Así que lo aplastó y lo comenzó de nuevo. Me di cuenta que el alfarero depende de la calidad y pureza del barro para poder moldear su diseño. Si el barro se vuelve seco y duro, afecta la forma del jarrón. Mientras veía al alfarero trabajar, Dios habló algo a mi vida. Él me dijo: ¿acaso no puedo hacer contigo lo que el alfarero hizo con el barro? ¿Acaso yo no podría moldear tu vida al diseño que yo quiera? Así como el barro está en sus manos, tú estás en mis manos. Mientras pensaba en lo que Dios me dijo, entendí que de la manera en que Dios moldea a su pueblo va a depender de nuestra respuesta a su refinamiento. Y para convertirnos en la obra maestra que Dios pretendía ser, tenemos que cooperar para permitirle a Él que nos moldee a su diseño. Cuando salí de la casa del alfarero, esta fue mi oración: Señor, tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, todos somos obra de tus manos, así que haz de nuestras vidas lo que tú quieras. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord, church. Damos gracias a Dios We give God thanks que nos permite en este día poder presentar su palabra. that He allows us to present His Word today. Damos gracias por cada uno de ustedes que nos acompaña. We thank God for everybody that is following us today. Deseamos bendiciones para cada uno de ustedes. We seek blessings to each and one of you. Amén. Y es nuestro gozo en este día And it is very joyful to be here today, compartir la palabra de Dios. to be able to share the Word of God with you. La palabra de Dios The Word of God es buena en todo tiempo. is good all the time. Y la palabra de Dios And the Word of God aumenta nuestra fe, will give us more faith. nos apacenta en tiempos difíciles It would calm us down in hard times. y nos ayuda And it would help a us vivir con la esperanza to live with hope de que un día veremos al Señor. that one day we're going to see God. Amén. Hermanos, si nos Amen. acompaña, por favor, Please join us. vamos a ir a la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 5. So we're going to go to the book of Mark, chapter 5. Vamos a ir a leer del verso 1 al 20, por favor. And we're going to read verses 1 through 20. Y yo lo voy a leer en español, nuestro hermano Derek en inglés. I'll read it in Y dice Spanish. la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus cotornos. Hasta ahí, hermanos, verso 17. Amen. In English it reads like this. And they came over unto the other side of the sea, into the country of Gergenes. And when he was come out of the ship, immediately there were met him out of the tombs a man with an unclear spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bring him, no, not with chains, because that he had been often bounded with fetters and chains, and the chains had been plucked, assured by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. And always, night and day, he was in the mountains and of the tombs, crying and cutting himself of stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, and cried out with a loud voice. And he said, What have I to do with thee, Jesus, thou the Son of Most High of God? I adjured thee by God that thou tormented me not. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains and great heart of the swine feeding. And of all the devils besought him, saying, Send us unto the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and unclear spirit went out, and entered into a swine. And the herd ran violently down into the steppe place into the sea. There were about 2,000, and they were choked in the sea. And they that fed the swine fled and told it into the city and to the county. And they went out to this to see that that was done. And they came unto Jesus and see him that was posed with the devils and hard legions, sitting and clothed in his right mind, and they were afraid. And they that sat, it told them how it befalled him, and was possessed with a devil, and also concerned with swine. And they began to pray for him, depart out of their coasts. Amen. Thank you, Brother Derek. Vamos a orar, hermanos, en este momento. We're going to pray at this time. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu misericordia, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por las promesas que tienes para nuestras vidas, Señor. La promesa de vida eterna, la esperanza que tenemos, Señor, de un día mirar tu rostro, de un día llegar al cielo. Señor, te pedimos, Padre, que bendigas a los que nos escuchan en este día. Pedimos, Señor, que bendigas sus casas, sus familias, que protejas, Señor, que los protejas de todo mal, de toda enfermedad, de toda plaga. Señor, pedimos, Señor, que esta palabra fluya y corra, Señor, y haga morada en los corazones de los oyentes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén. Amen.
Hermanos, qué interesante historia. Brethren, how interesting story. Algo increíble. Something incredible. Este hombre que vivía en los sepulcros This man who lived out y que nadie podía dominarlo, and that nobody could dominate him. que se pasaba por los días, las noches, gritando y haciendo ruido. You know, he would pass his days, nights, you know, screaming, yelling, and making noise. Daba voces y se hería con piedras. You know, he would speak other voices and he would hit himself with rocks. Estaba atormentado por miles de demonios. He was tormented by millions of spirits. Pero después de tener un encuentro con Jesús, But when he found he had an encounter with Jesus, ahora lo miramos que está sentado, now we see him that he is sitting down, que está vestido that he is dressed, y que está en su juicio cabal. and that he is in his own selfness. Amén. ¿Qué cambio tan grande hace el Señor? What an incredible change, you know, God can make. ¿Qué grande poder hay en Dios para hacernos cambiar? There is a lot of power in God, you know, that he can change us. Para hacernos libres de toda cosa que nos está poseyendo, That he can set us free in all things that are possessing us, de todo pensamiento malo, in all bad thoughts. para volvernos a una sanidad, So he can change us into sanity una mentalidad productiva and a mentality that is productive, y hacernos libres. and to set us Damos free. gracias a Dios We give God que nos thanks, ha hecho libres. you know, that he has set us Amén. free. Como este hombre, este gadareno. You know, like this man, Mirando y oyendo, hermanos, todo lo que se escucha en estos tiempos. watching and seeing, you know, everything that is going on in these times. Dice la Biblia que este hombre tenía un juicio cabal, que he was in his right mind. Estaba en su juicio cabal. You know, this guy, he was in his own mind. Preguntamos si alguien aún tiene su juicio cabal en estos tiempos. You know, we ask if you are in your own mind as well at these times. Amen. ¿Será posible tener un juicio cabal en estos tiempos? It is possible that we might be in our own Con mindset todo lo que se escucha y con todo lo que se ve en el mundo. with everything that is going on, with everything that is seen ¿Cuántos in de the world. nosotros luchamos cada día How many of us battle each and every day para tener un juicio cabal? to have that, you know, our own Para judgment day? no dejarnos llevar por las mentalidades, So we don't have to give ourselves the mentalities para no estar frustrados. so that we are not also frustrated. La Biblia nos dice The Bible tells us que sí se puede tener una mente sobria, that it is good to have our self-minded. que sí se puede tener un juicio sano. You know, that we can have a sane mind. Pero antes de poder pensar bien, But before we can think right, antes de poder ser libres, before we can be free, tenemos que reconocer algunas cosas. we need to understand certain things. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Let's go to Romans chapter 1, Y solamente vamos a leer dos versos, and we're only going to read 2 verses, verso 21 y verso 28. verse 21 and 28. El apóstol Pablo nos dice claramente The Apostle Paul tells us la razón por qué la gente piensa mal, the reason why people think wrong, o por qué la gente está poseída. or why people are possessed. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romans chapter 1, verse 21. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to those things which are not convenient. Amén. Nos dice la palabra de Dios The word tells us que ¿por qué la gente piensa mal? why people think wrong. ¿Por qué hay vanos pensamientos? Why is there bad thoughts? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Because we don't take God in consideration. Por eso hay gente con ciertas personalidades, That's why there's so many people with so many different personalities. influencias, You know, different influences. están poseídos You know, they are possessed por
malas influencias, demonios, for, bad influences, bad spirits y and viven con una demons. mente reprobada. And they have a reprobate mind, Pues no reconocieron a Dios. because they have not recognized God. No aprueban a tener en cuenta a Dios. They do not approve, to have, God in their minds. Pues habiendo conocido a Dios, Not if they would have known God, no le glorificaron a Dios, even though they didn't glorify Him, ni dieron gracias, even did they give God thanks, sino que se envanecieron en sus razonamientos. but they went in their own minds. Y su necio corazón fue entenebrecido. And they went into their own minds. So, cuando no guardamos lo que sabemos de Dios, So when we don't, secure what God has given entonces us, tenemos dos opciones: we have two options. seguir con el consejo de Dios We have to continue on with the Word of God, o seguir con el consejo del mundo. or we can listen to what the world says. Y cuando nosotros rechazamos el consejo de Dios, And when we reject, the Word of God, como dice la Biblia, cuando ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, the Word says, they did not approve, to be in one mind with God. Él mismo los entregó una mente reprobada God gave them a reprobated mind para hacer cosas que no convienen. to do things that don't benefit them. En esos tiempos, In these times, mucha gente está dejando de hacer una cosa a lot of people are leaving things to do one thing, para hacer otra cosa. to do something else. Parece que Dios puso en pausa muchas cosas. It also seems like God put a pause in other things. Cambió el sistema de la gente The system, the mind changed, para que dejáramos lo común, lo ordinario, lo rutinario, so we can leave the common, the stuff that we're y que doing pudiéramos routinely, recapacitar and that we can recap y hacer las cosas buenas and begin to do the good things y volver a Él. and to continue to seek Him. Pero tristemente, But sadly, mucha gente dejó de hacer muchas cosas malas a lot of people began to do a lot of bad things, por hacer otras cosas to malas. do other bad things, Y no aprobaron a Dios. and they did not consider No lo God. tomaron en cuenta. They didn't consider God. No lo incluyeron en sus They didn't planes. include God in their No lo plans. buscaron en su vida diaria. They didn't continue to seek God. No tomaron en cuenta en sus decisiones. They didn't put God in their decisions, No lo reconocieron, and they didn't recognize ni Him le dieron gloria. or gave Him Por glory. eso dice la Biblia This is what the Bible que los says. entregó una mente reprobada. That God gave them a reprobated mind. Podemos mirar los problemas que hay en el mundo, We can see the problems that are in this world. y es porque hemos rechazado el consejo de Dios. Just because sometimes they reject the Word of God. Si miramos la historia en Génesis, If we see the story in Genesis, el comienzo con Adán y Eva, the beginning of Adam and Eve, Dios les dio un mandamiento, God gave them a commandment que no comieran del fruto prohibido. not to eat of that prohibited fruit. Pero también la serpiente les dijo también otra cosa. But also the serpent told them something Les different. dijo que no morirían. The serpent told them that they would not die. Ellos prefirieron oír la voz de la serpiente. They chose to listen to the word of the serpent. Y de ahí comenzó un mal pensamiento y un mal proceder. And from there, a bad thought, started. La respuesta de ellos fue, Their answer was, tuvimos miedo we were afraid y nos escondimos de ti. and we hid from you. Vamos a Salmos 14, verso 1. Let's go to Psalms 14, verse 1. Este salmo nos habla de la necedad y la corrupción del hombre. This Psalms talks about the corruption of men. En el verso, Salmo 14, verso 1, Psalms 14, verse 1. y dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿por qué dice el necio que no hay Dios? Porque se ha corrompido. Hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Let's read like this. The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They are done abominable works. There is none that doeth good. Amen. So el que no cree en Dios So the believer that doesn't believe in God, hace obras malas, they do, bad things. no se refrena,
They don't retain themselves. Se deja llevar por los pensamientos del mundo, They are led by the thoughts of the world, por las corrientes del mundo. by the streams of the world. Y la palabra de Dios afirma And the Word of God affirms que el mundo that the world, a lo bueno le llama malo the world sees the bad good, y a lo malo le llaman bueno. and the bad, they call it good. En Isaías 29:16, And Isaiah 29:6, 29:16, el Señor hace una pregunta aquí. he asked a question here. ¿Puede la obra decirle a su creador, Él no me hizo? ¿Puede el vaso decir al alfarero, Él no tiene inteligencia? Isaías 29:16, Isaiah 29:16. Isaiah 29:16. Pregunta el Señor, ¿puede la obra decirle a su creador, tú no me hiciste? ¿Puede el vaso decir al alfarero, Él no tiene inteligencia? Surely your training of things upside down shall be Isaiah 29:16. Isaiah 29:16, right? Surely your turning of the things upside down shall be esteemed as a potter's clay. Okay. For shall the work say to him that made it, He made me not? Or shall the things framed saying of him that framed it, He had no understanding? Amen. So aquí es una pregunta. So here's a question. ¿Puede la obra decirle al creador, tú no me hiciste? Can the potter tell the creator, you have not created me? ¿O el vaso decirle al alfarero, Or the cup tell the potter, tú no tienes inteligencia? you have no understanding? Hermanos, aquí está una cuestión aquí, Here arises a question que nosotros no debemos de cuestionar a Dios. that we should not question God. Y cuando alguien cuestiona a Dios, And when somebody questions God, lo hace sin entendimiento. they do it without understanding. Porque solamente Dios sabe lo que está haciendo. Because only God knows, what He is doing. Dios no ha cambiado. God hasn't changed. Él es el mismo ayer, hoy y por He is siempre. the same, yesterday, today, and forever. Y Él sigue con su plan. And He is going to continue with Lo His que para plan. el hombre es imposible, So what is impossible for men, es posible para Dios. it's possible for God. Todo es posible para Dios. Everything is possible for Él quiere God. darnos una mentalidad sana. He wants to give us a sane Por eso, mentality. regresando a la historia del Gadareno, So going back to the story of este hombre se this estaba man. lastimando a sí mismo. This man was hurting himself. La gente le tenía miedo a este hombre. People were afraid of this Era man. violento, agresivo. He was violent. He was Estaba lleno de aggressive. demonios. He was full of demons. Pero cuando viene el Señor, But when God comes, corre hacia Él, run se towards arrodilla Him. a sus pies He kneels unto God. y le dice el demonio, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? And the demon, tells God, what do you have against us? Y le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. And I ask you, not to torment me. Y él les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. And then God told him, to get out of this spirit. Y al salir estos demonios, And as these spirits run out, al salir estos espíritus inmundos, as these bad spirits came out, ahora este hombre lo encontramos sentado a los pies del Señor. now we find this man sitting down at the feet of Jesus. Ya no está desnudo, ahora está vestido He is no longer naked. Now he is dressed. y está en su juicio cabal. And now he is in his own Tiene judgment. paz, Now he has peace. está tranquilo, Now he is no hay calm. ansiedad, There is no anxiety no anymore. hay miedo, There is no no hay afraid. confusión, There is no confusion. no hay violencia. There is no violence anymore. Ahora él está en su juicio cabal. Now he is in his own mind. Qué importante es para nosotros, hermanos, How important is it, my brother, no dejarnos llevar por las influencias. not to be taken by the influences? Este hombre no estaba demente, This man was not in pero a sí bad estaba shape, poseído. but he was possessed. Estaba poseído por los demonios. He was possessed by the demons. ¿Y cómo es que una persona llega a ser poseída? And how is it that one person can be possessed? Cuando uno deja el consejo de Dios, When we leave the counsels of cuando uno se God, aleja de Dios, when we begin to get far away from cuando uno God, no reconoce a Dios, when we don't recognize God. uno se aleja de Dios. Sometimes, we get La far palabra away de from Dios dice, God. separados de mí nada podéis hacer. God says that, we should not be afraid, be away from Him. Dice la palabra también que Él no nos dio un espíritu de cobardía, The Word says that, He did not give us a spirit of cowardice, pero
de poder but of power y de amor and of love y de dominio propio. and of El self-righteous. dominio propio es un pensamiento agradable a Dios. The self-righteous is something to be grateful to God. El Espíritu de Dios es su esencia, su poder, The Spirit of God is, His power, y nos da una mente templada, and it gives us a sound mind, una mente de paz, a mind with peace, una mente de sabiduría. a mind with ¿Cuántos understanding. queremos un juicio cabal? How many of us want a good Si pasamos thought? mucho tiempo mirando las malas noticias, If we spend too much time looking at the bad news, es muy probable que se va uno llenar uno de temor, de miedo. more than likely, we're going to fill ourselves with more fear. Es muy probable que uno se llene de culpa. It's more likely that we're going to fill ourselves, of shame, Es muy probable que uno no va a saber qué hacer. and we're not going to know what to do. Pero con Dios But es with God, diferente. it's different with God. Miremos el cambio de este hombre. We can see the change of this man. Ahora está libre este hombre. Now he is set free. Y la gente está asombrada. And people are marveled by this. Pero a la misma vez están con miedo también ellos. But at the same time, they're still with fearness. Porque ahora ya perdieron todos sus cerdos. Because now they lost, all their Y le dicen, swine. vete de aquí. And they tell them, get out of Parece que here. les preocupó más su ganancia, su dinero, sus animales, So to them, the swine were more important to them que este hombre estuviera sano. than this man to be with health, with good health. Se ha perdido mucha pasión por la gente, hermanos, So much passion has been lost through the brethren or through porque to each estamos other distraídos, because we're too distracted, porque estamos pensando otras cosas. because we're thinking of other things. Pero recuerde lo que dice la Biblia, But remember what the Word of God says. que volvemos a Romanos, So if we go back to Romans, habiendo conocido a Dios, knowing of God, no le glorificaron como a Dios, they did not glorify Him, ni dieron gracias, neither did they give Him thanks, sino que se envanecieron en sus razonamientos. but they went into their own thoughts. No es tiempo de tratar de descifrar teorías It's not time to begin to talk about theories o conspiraciones. or conspiracies. Tenemos que volver a la palabra de Dios It is time to go back into the Word of God para que renueve nuestro pensamiento, so that He can renew our mind, para que no nos conformemos a este mundo, so that we can conform ourselves to pero que this world, seamos transformados but that we can be por la transformed renovación de nuestra for mente, the renovation of que our seamos mind, libres de toda that we can be posesión, free of all those de possessions, toda personalidad o influencia maligna. of all other personalities and bad thoughts. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones The Word says that the bad conversations corrompen las buenas costumbres. will corrupt, the good, habits. Segunda de Corintios, por favor, Segunda de Corintios capítulo 2, verso 10 al 16. 2 Corinthians chapter 2, verse 10 through 16. Ajá. De 10 al 16, lo voy a leer yo en español. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amen. 2 Corinthians chapter 2, 10 to verse 16. 10 to 16. To whom ye forgive any things, I forgive also.
For I forgiving any things to whom I forgive. 2 Corinthians? Yeah, 2 second- Corinthians 2 Corinthians Chapter 2, verse 10. verse Yeah, 10, 16? It was at the same Oh, verse. okay. Okay. It was Amen. I'll paraphrase it. It says, God who gave us the Spirit, who examines everything. It says also, but who will understand the things of man except the Spirit of man? The same way, no one can know the things of God except the Spirit of God. And we know that we have not received the Spirit of the world, but the Spirit of God, so that we can understand all things. So we also speak, not with human wisdom, but with things that are spoken of the Spirit, which are to be understood in the spiritual sense. But the natural man does not perceive these things, because they're crazy for him, they're insanity for him. So he cannot understand the things of God, because they're to be discerned spiritually. But on the other hand, the spiritual man judges all things, but no one can judge him. So the question is, who can understand the mind of God? Or who can understand, or who can instruct him? But we have the mind of Christ. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. But we have the mind of Christ. Esto nos dice el apóstol Pablo. This is what the Apostle Paul tells Tenemos la us. mente de Cristo, no la That- mente del mundo. That we have the mind of Christ, not the No world. debemos de pensar como el mundo. We shouldn't be thinking about the No debemos de world. estar en pánico, en terror o en tan grande preocupación. We shouldn't be thinking about, the things that are going in the No world. the debemos panic. estar en sospecha. We shouldn't be in suspense. No podemos decir que, ¿verdad? Que, por ejemplo, las tiendas están llenas We can't say and think about, the stores that are full. y hay tantas personas que están exponiéndose, And there are so many people that are being exposed. pero tenemos esa preocupación de venir a la iglesia. But we have that thought, about coming to church. Y decimos no, porque tal vez ahí hay peligro. And we might say no because maybe there's, something in there. Something Pero hermanos, bad. entendemos que tenemos que sujetarnos, But we need to understand that we need to reframe ourselves. pero recordemos que la iglesia And we need to recognize, that the church es del Señor is of the Lord. y es esencial. And it's essential. Y es el único lugar And it's the only place donde podemos restaurar that we can restore nuestro juicio, our judgment, nuestra mentalidad, our mind, nuestra manera de pensar. the way we think. Es el único lugar donde nosotros podemos convertirnos al Señor. It is the only place where we can convert ourselves unto God. Es la casa de Dios It is the house of the Lord y la puerta del cielo. and the window into heaven. Así es que tenemos que orar So we need to pray para que la iglesia so that the church se vuelva a abrir, will begin to open again, para que podamos volver so that we can come back a dar again gracias a Dios and to give thanks y a to God glorificar a Dios and to glorify y God escuchar el consejo de la palabra and de to Dios. listen to the counsel and the word of God. El Señor dijo, God said, la paz os dejo, I will leave you with this mi peace, paz os doy. and the peace I will give Yo no you. la doy como el mundo la da. I will not give it like the world No gives se it. turbe vuestro corazón, Do not be afraid ni of your tengas heart, miedo. or be afraid. ¿Cómo está nuestro pensamiento? How is our mind? Pregúntese usted, Ask yourself, ¿tienes miedo, are you afraid? terror? Are you ¿Estás afraid? frustrado? Are you frustrated? ¿Estás siendo influido? Are you being influenced? ¿Estás enojado? Are you mad? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. The thought of the man does not give judgment to the mankind. ¿Qué estás pensando? What are you thinking? ¿Dónde está tu mentalidad? Where is your mind? Dios trae paz, God brings peace. juicio cabal. Judge. Este hombre estaba tranquilo. This man was, Este hombre Calm. estaba ya en paz. he was in peace Y already. le dijo al Señor, And he asked God, permíteme ir a donde tú vayas. I want to follow you. I want to go where you go. Mas el Señor le dice, no, And God tells him, no. regresa a los tuyos. Go back Regresa to a tu yourself. familia. Go back to your Y family. diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. And let them know, what No what great dejemos de things God's testificar de done lo for que you. Dios está haciendo. Never stop testifying, what God has No done. dejemos de compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras We cannot vidas. stop, saying our testimonies of what God has done Hay in our que lives. mantenernos fieles, hermanos. We need to remain faithful. Tenemos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. We need to remain doing the same things that we were doing. Tenemos que seguir impulsando We need to continue para que el reino de Dios so that the kingdom of God siga avanzando. will continue ahead. Hermanos, Church, la mente cabal
the mind, la mente sana, the sound mind, pensar bien, think right. es un precioso regalo It's a wonderful, precious gift que Dios nos da, that God has given us, que Dios nos da por medio de su palabra, that God gives us nos through His Word. apacenta, You know, He calms us. trae orden a nuestros pensamientos. He puts order into our minds. Él vino a quitar la inquietud, You know, He came to settle down all Él the vino a quitar toda insecurity, ansiedad, all anxiety, toda inseguridad, all the todo insecurity, temor. all fear. Amén. Este hombre estaba tranquilo This man was free porque Dios estaba con él, because God was with porque him, Jesús estaba ahí, because God was there with him, porque el Señor tuvo misericordia de él. because God had mercy upon El him. Señor está listo para darnos libertad, God is ready to give us liberty, devolvernos a Él. to bring us back A to veces Him. nos apartamos, Sometimes we separate from a Him. veces nos distraemos. Sometimes, you know, we get distracted. He mirado personas que están en el bus stop I have seen people that are at the bus stop y están esperando el bus and they're waiting for the bus y están en su teléfono and they're in their phones y llega el bus and the bus gets there y se va el bus and the bus leaves y ahí están and they're still there. y dicen, oh, se me fue, And then they say, oh, se me fue el bus, The bus took off porque están distraídos. because they are distracted. Por último, hermanos, Hebreos capítulo 13, verso 15. Now we're going to go to Hebrews chapter 13, verse 15. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos 13:15. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Reads like this: throughout Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly professes His name. Amén, hermanos. Amen. Hay poder en el nombre de There is Jesucristo. power in the name of Jesus Los demonios Christ. tiemblan a la presencia de Dios. You know, those devils are going to run with the Yo no sé presence si of God. hay un desorden en su casa ahorita, I don't know if there's a disorder in your pero home, podemos mirar la grande necesidad que tenemos but we can see the greatness, de regresar a la alabanza, a la adoración. the importance that it is to come back No to the podemos prayer. dejar de alabar a Dios. We cannot stop worshiping Nuestra boca God. tiene que alabar a Dios. Our lips, you know, need to worship Nuestro corazón God. tiene que meditar en la palabra de Our Dios. hearts need to meditate in the Word of God. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, If we meditate in the Word of God, entonces vamos a prosperar. then we're going to prosper. Entonces vamos a tener paz. Then we're going to have Si el Señor peace. está en nuestra casa, If God is in our house, si el Señor edifica nuestra casa, if God edifies our si el house, consejo de Dios está en nuestra casa, if the counsel of God is in our va a haber house, paz en nuestra casa. then there is going to be Va a peace haber in un our juicio home. cabal. Then there is going to be No vamos a estar en pánico. we're not going to be in panic anymore. Lo que estamos haciendo va a ser agradable a Dios. You know, what we are doing, you know, it's going to be Mucha gente está grateful to preocupada God. ahorita. A lot of people are worried No right now. sabe qué hacer. They don't know what to do. Están comprando, They are buying things. están saliendo, They are going out. están haciendo tantas cosas. They're doing so many things. Pero hay una culpa que viene, But there is something that's coming porque no estamos dándole la gloria a Dios. because we're not giving God the glory that Dale He lo de needs. César a César, You know, give Caesar what is pero dale to lo de Caesar. Dios a Dios. But give God what is Dios to merece God. toda la gloria God deserves y all the toda la glory honra. and all the honor. Confiesa en su casa, So confess in your home. confiesa en su casa que Confess ahí in está your el home Señor. that God is there. Declare el nombre de Jesús. Declare the name of Jesus Ore Christ. por sus hijos Pray for your para que children tengan paz. so that they can have Porque peace. hay enojos, porque hay ira, Why is there so porque hay many anger? contiendas, Why is there so porque hay many things? pleitos, You know, porque hay worries. desesperación. You know, things Y going decimos on. porque no están yendo a la escuela, Because maybe we might say because Porque they're no not going están to school. saliendo. Because they're not going porque out. están frustrados, Because they're so porque están frustrated. desesperados. Because they are worried. Hermanos, donde está Dios, God, where God, ahí hay libertad. where God is, you know, Ahí there hay is paz. liberty. There is peace. donde está Dios, Where God donde is, está el Espíritu de Dios, where the Spirit of God is, ahí hay libertad, there is liberty. ahí there. hay sanidad, There is ahí hay un healing. juicio cabal. There is a sane Deja que el Señor mind. ordene nuestros pensamientos, Let God take over our thoughts, que seamos cautivos that we might be a la palabra de Dios, righteous to the Word of God, cautivos al righteous consejo de Dios. to the Word of God. Gracias, hermanos. Thank you, Dios les church. bendiga, que pase un glorioso día en este día. God bless you that you may have a glorious day Y today. recuerde, And estamos peleando la buena batalla de la fe. We are fighting the good fight No of te the des faith. por vencido. Do not give up. Confiesa,
confess, declara, declare, da gracias a Dios, give thanks to God. frutos de labios, You know, the fruits of the lips. alabanza a la gloria del Señor. You know, the worship God. Que se llene tu casa Let de your alabanza al Señor, Be filled de la with the worship of presencia God, de Dios. with the presence of Dios te God. bendiga, hermano. God bless you, Amén. church. Gracias. Amen. Thank you.